días, frecuente en consulta de ginecología, y son los trastornos de la sexualidad, en un tópico específico, porque son muchas aristas, pero básicamente en el que la doctora tiene ahí, trastorno del deseo sexual hipoactivo en la mujer. Nos acompaña la doctora Carolina González, egresada también de la universidad y sexóloga clínica, que nos ha acompañado en otros momentos también de capacitación. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y bueno, doctora Valen, adelante. Muchas gracias, doctora. Bueno, hoy el tema que vamos a hablar es trastorno del deseo sexual hipoactivo a la mujer. Muchas gracias a la doctora Carolina González por acompañarme en este tema que vamos a exponer, que en verdad es muy importante en nuestro ambiente y poco discutido también en nuestro ambiente. Primero quiero empezar por hablar sobre lo que es el trastorno sexual hipoactivo. Esperen. Tengo un problema, que no me pasa. Ya, perdón. Bueno, ahora sí, quiero empezar por lo que es la definición de la salud sexual por la OMS, ¿cierto? Pues una de mis motivaciones para hablar de este tema fue esta misma definición, ¿cierto? Ya que muchísimas veces no se cumple. Entonces, la definición de la salud sexual dice así: la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social que es relacionado con la sexualidad, la cual no es una ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere un enfoque positivo, respetuoso de la sexualidad, de las relaciones sexuales placenteras, como la posibilidad de las experiencias sexuales de que sean placenteras y seguras, que sean libres de coacción, de discriminación y violencia, para que la salud sexual se logre y se mantenga, que también los derechos sexuales de todas las personas siempre sean respetados, protegidos y en ejercicio de toda su plenitud, ¿cierto? Entonces, esa definición me parece supremamente importante y no siempre los tenemos como tan presente, entonces por eso quería empezar con esta definición. Otra de mis motivaciones que tuve para presentar la charla es que nosotros como ginecólogos somos la puerta de entrada para hablar de la sexualidad, ¿cierto? Y lo deberíamos hacer con todas las pacientes que tenemos en consulta, pues somos los indicados para identificar y guiar a todas las pacientes con respecto a todas las preocupaciones que tienen con respecto a su sexualidad. Hablar sobre la sexualidad también, pues aún es un tabú para muchas personas, incluyendo a las pacientes, pero también para todas las personas en personal de salud, que incluso hay veces tienen barreras para preguntar sobre esto. Y también estas barreras nos pueden generar como evitar realizar los diagnósticos y los tratamientos adecuados en estas personas. Otra definición que quiero hacer es el deseo sexual, ¿cierto? ¿Qué es el deseo sexual entonces? Entonces, un impulso que es provocado por la interacción de procesos o estímulos que son de carácter biológico, psicológico, cultural o social que nos van a motivar a la satisfacción y a la búsqueda del encuentro sexual. O sea, ¿qué significa esto? Que es una respuesta cerebral, es decir, no es una respuesta física como lo que sería ya en el caso como de la excitación, ¿cierto? Es una respuesta netamente cerebral. Que también es importante el deseo sexual, que es dinámico, es fluctuante y es multifactorial. Ya que sabemos esto, también quiero hablar, antes de entrar un poquito más ya en lo que es el deseo sexual hipoactivo en los modelos sexuales. Entonces, como hablar un poquito de modo introductorio sobre los modelos sexuales, algunas de las cosas que deberíamos saber para entender pues como adecuadamente el término es que el primer modelo sexual, que fue el de Master y Johnson, creado más o menos en la década de los 60, es que sugiere una trayectoria lineal, pues que era como invariable tanto para hombres como para mujeres, ¿cierto? Y estaba compuesto tanto como por 4 etapas, que eran la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Luego salió el de Kaplan, que fue en 1979, y simplemente lo que quitó fue como la resolución y agregó uno más, que era el deseo antes de la excitación, y terminó con el orgasmo, ¿cierto? Y en este también era que
las dos fases primeras estaban en el que se refería a los cambios generados por la vasocongestión, todo eso que me generaría como la excitación, y ya la respuesta como miotónica que me generaría en la fase del orgasmo, ¿cierto? Todo esto, al final, como en la década ya de los 90, entrando a los 2000, el modelo de Bason pues desarrolló que era un modelo que no era lineal, sino que era una respuesta sexual femenina que integraba como ya la intimidad emocional, ¿cierto? Entonces ya que era que los estímulos sexuales y la satisfacción de la relación tomaban pues como muchas razones para iniciar de forma receptiva a un encuentro sexual. Es decir, no todo tenía que estar como precedido de un deseo, no todo tenía que no todo tenía que tener una causa a una consecuencia en este modelo, y todo era como un modelo más que todo como cíclico, más no todo estaba antecedido de una respuesta. Y entonces, estos modelos son importantes porque de estos se definen hoy en día algunas clasificaciones que nos dan algunas organizaciones. Entonces, esta línea morada, ¿cierto?, que podemos ver, es el deseo de Kaplan, que tiene las tres fases, ¿cierto? Y ya el de Master y Johnson son la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución, que era el primero, el de Master y Johnson. El de Bason era el cíclico, que era como no tan cíclico porque no todos estaban precedidos de alguno en específico. Ahora sí, para ya ubicarlos un poco en las disfunciones sexuales femeninas, entonces tenemos que las disfunciones sexuales femeninas se ubican según el periodo del ciclo sexual femenino. Por eso era importante mostrarles un poquito de lo que era el ciclo sexual, ¿cierto? Teniendo que el deseo, la excitación y el orgasmo, y una cuarta categoría que no lo ubicaría como el dolor sexual, ¿cierto? El dolor sexual ya sería no parte del ciclo sexual, sino simplemente que lo dividieron. Toda esta parte de acá arriba lo dividieron pues inicialmente como el DSM-4 y otras asociaciones, pero desde el 2013 el DSM-5 y otras asociaciones unieron las categorías a que el deseo y la excitación se iban a convertir en uno solo, que era el trastorno del interés y la excitación sexual. El orgasmo siguió siendo el orgasmo, y el dolor sexual unió dispareunia y vaginismo bajo el nombre del dolor genitopélvico y trastornos de la penetración, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta como nueva clasificación? Pues que todavía hay demasiado como controversia al respecto, pues, y nos dejaría como demasiados como pacientes por fuera del diagnóstico, porque hay pacientes que pueden tener deseo sin excitación y hay pacientes que pueden tener excitación sin deseo. Entonces eso todavía como que todas las asociaciones no están de acuerdo con esta nueva clasificación. Entonces, ahora sí, ¿qué es el trastorno sexual hipoactivo en la mujer? Entonces, la asociación de Ipswich y el DSM-4 lo clasifican como una disminución recurrente o ausencia persistente de fantasías sexuales o de deseo sexual o de actividad sexual asociada a una marcada angustia o dificultades interpersonales, que no sea asociado a ningún otro trastorno psiquiátrico, pues, o a otra disfunción sexual que tenga la paciente, por problemas en las relaciones o por un efecto directo que esté como de una sustancia o algún medicamento, ¿cierto? A partir de esto, la Asociación Americana de Urología le agregó otra parte al diagnóstico, que era como ausencia de pensamientos sexuales, que también nos haría parte como de la falta de deseo de las fantasías sexuales, en respuesta a un estímulo sexual, ¿cierto? Acá lo más importante para clasificarlo como trastorno del deseo sexual es como que nos genere angustia, o sea, que le genere a la paciente preocupación, afectación, como malestar de que tenga esa baja disminución del deseo sexual. ¿Qué es importante acá? Y yo les quiero preguntar, pues, muchas veces en su consulta, ¿cuántas, pues, le han preguntado a sus pacientes por fantasías sexuales? Pues me imagino que muy poquitas, y vean que este es uno de los criterios para hacer el diagnóstico, ¿cierto? Entonces eso es algo que hay que, pues, que nos prende alarmas, porque en verdad yo creo que casi nadie le pregunta a los pacientes por si tienen fantasías sexuales. Y vean que es uno de los criterios diagnósticos para hacer
para el trastorno del deseo sexual hipoactivo. Ya con respecto a los criterios de diagnósticos del DSM-5, que ese fue que lo reclasificó y lo unió, entonces lo que hace es que lo divide en leve, moderado, severo. Este tiene que estar por lo menos 6 meses en más de los 75% de los encuentros sexuales que le cause angustia a la paciente y que no esté explicado por alguna otra causa. Que tenga además una disminución, pues, o que no tenga, pues, 3 o más de los siguientes. Que no tenga interés, pensamientos eróticos o fantasías, pues, iniciación, pues, como, sí, como, sí, disminución o deseo de iniciar la práctica o la actividad sexual, o generalmente no es receptivo a los estímulos de la pareja, también tenga disminución o pues, o que no tenga placer durante la actividad o durante cualquier señal que le genere un estímulo, y también que tampoco se le despierte el deseo sexual frente a sensaciones genitales, pues, o no genitales, que puede ser también la intimidad. ¿Qué pasa también pues, en esta clasificación, ¿cierto? Entonces, ellos se empezaron a preguntar, pues, ¿por qué de verdad lo queremos juntar? Pues porque para ellos la parte de el deseo, de verdad, ellos decían, pues, como que verdaderamente qué es el deseo, no lo saben cómo diferenciar, ¿cierto? Ellos también decían como que puede haber actividad sexual sin deseo, es normal que haya baja frecuencia de fantasías sexuales en mujeres, cuando podemos decir que el deseo es espontáneo o el deseo es receptivo frente a algún estímulo sexual en la mujer, y normalmente las mujeres tienen una disminución conjunta de deseo y excitación, entonces esa fue la razón por la que ellos decidieron juntar el trastorno de interés y excitación sexual en las mujeres, ¿cierto? Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿qué es normal, cierto? Pues uno, para determinar una disfunción, uno creería que deberíamos como saber qué es lo normal, pero basar lo normal en el promedio como de la frecuencia de actividad sexual, pues no es pues como apropiadamente como útil o apropiado como en este concepto, pues como consenso, porque pues no deberíamos preguntar y no vamos a tener como una definición de qué es normal en este contexto, porque no vamos a preguntar como cada cuánto es normal que yo tenga relaciones sexuales, y eso no lo van a preguntar, pero este normal va a ser completamente diferente para cada persona, ¿cierto? Y para cada mujer. Entonces, definitivamente no hay respuesta correcta para esto, ¿cierto? Porque cada mujer va a tener como su definición diferente de lo que es el deseo sexual normal, porque va a estar basado en su cultura, en sus antecedentes, en todas las experiencias sexuales que ella ha tenido, pues en el impulso biológico de esta, pues en los estresores que también estén pasando en su vida diaria o que estén asociados a toda su vida, también en sus funciones neuroendocrinas, en la variabilidad, pues como diaria, y en la etapa de la vida que esté pasando, pues en la edad de una paciente en la adolescencia va a tener una normalidad diferente a la paciente en la menopausia, entonces eso es fundamental. Y es fundamental que los médicos pues evitemos juzgar y evitamos como traer nuestros conceptos de normalidad a la consulta diciéndole, ay, para mí es normal esto. Entonces eso es fundamental evitarlo en estas consultas, ¿cierto? También es muy importante reconocer que el trastorno del deseo sexual hipoactivo puede ser primario, pues que es decir, como de por vida, o secundario, que sería como adquirido, ¿cierto? También puede ser situacionalizado, pues situacional o generalizado. En el que nos vamos a enfocar sería en el adquirido y que sea generalizado, ¿cierto? Porque el que es primario de por vida ya es como otro manejo, y el que es situacional definitivamente no es como en sí como un trastorno como del deseo sexual hipoactivo. Es importante como la epidemiología, que en verdad, pues un estudio realizado pues como en Estados Unidos a más de 30.000 mujeres mostró que más del 40% de las mujeres han reportado algún tipo de disfunción sexual, y el 11.5% de estas pacientes han tenido, pues han dicho que el 11.5% de esos problemas son angustiantes, ¿cierto? También que es importante que el trastorno del deseo sexual hipoactivo es una de las disfunciones sexuales más prevalentes
y se ha estimado que, por ejemplo, en Estados Unidos les ocurre por ahí a 7 millones de mujeres, y eso es un número muy grande. También a nivel mundial, pues se ha encontrado que hay una prevalencia pues muy diferente. Por ejemplo, hay un 17% en el norte de Europa, pero puede variar hasta el 34% en el sudeste asiático, que eso también es importante ver las regiones, porque eso también viene asociado a factores culturales que son muy importantes factores en pues, en este contexto. Y también es importante que pues, las prevalencias también pueden llegar a ser muy amplias, pues tenemos valores de 16 al 60%, porque también puede ser subdiagnóstico, pues hay diferentes métodos diagnósticos en los estudios y también hay diferentes definiciones que ya las vimos, entonces pueden estar en diferentes contextos. Acá les traje un estudio que preside, que en verdad es un estudio que fue realizado en el 2008, se lo realizaron a mujeres estadounidenses entre 18 y 102 años, con una mediana de edad como de 49 años, con un número total de 31.500 pacientes, ¿cierto? El objetivo era evaluar la prevalencia de los síntomas sexuales y la tasa de angustia asociada a estos síntomas sexuales, ¿cierto? Lo que ellos encontraron era que la prevalencia de cualquier problema sexual fue de un 44.2%, o sea, siempre fue un número bastante alto. Sin embargo, el deseo sexual, la disfunción sexual más prevalente fue la del deseo sexual, que fue en un 38.7%. Que también observaron que se vio un aumento, pues como de la prevalencia en función de la edad, es decir, solo como el 27% de las mujeres de 18 a 44 años tenían alguno de los 3%, pero este porcentaje me fue aumentando a medida que iba aumentando la edad, ¿cierto? Pero que también se observó que a medida que aumentaba la edad, me iba disminuyendo la ausencia asociada, la angustia asociada a este trastorno, ¿cierto? Entonces, o sea, es muy prevalente, pero también es pues entonces tenemos que saber, cada vez que mi paciente tenga más edad, es más frecuente que encontremos este trastorno, pero también reconocer que las pacientes con más edad no les va a generar tanto preocupación ni tantos problemas como en su vida tener un trastorno del deseo sexual. También traje este estudio, que ya es la prevalencia en Colombia, que fue realizado en 12 ciudades de Colombia, que evaluó también la prevalencia y caracterizó como todas las disfunciones sexuales en Colombia, ¿cierto? Acá evaluaron a más de 50.000 mujeres, fue un estudio descriptivo transversal y se lo realizó a mujeres que fueran sexualmente activas entre los 18 y los 72 años. Este estudio fue realizado como entre el 2009 y el 2016 y lo que encontraron fue que la prevalencia de cualquier disfunción sexual en las mujeres colombianas fue aproximadamente el 32%, o sea, sigue siendo un número bastante alto y siendo nuevamente el trastorno del deseo sexual y pues el más alto, seguido del trastorno del orgasmo, ¿cierto? Lo que encontraron es que el trastorno del deseo sexual tuvo una prevalencia del 32%, ¿cierto? Acá nuevamente, ¿qué nos llama la atención? Es que cuando las mujeres cumplían 40 años, el valor de la prevalencia prácticamente se duplicaba. Es decir, las mujeres mayores de 40 años tenían una prevalencia del trastorno del deseo sexual de 38% y las mujeres menores de 40 años del 20%. O sea, vean que el valor pues definitivamente se ve pues complicado, afectado con la edad, ¿cierto? Lo que ellos, pues la encuesta que ellos utilizaron fue el índice sexual, ¿cierto? Lo que ellos medían era una encuesta de 19 preguntas que ahorita se las muestro, que en verdad se utiliza más que todo es para investigaciones y nos dice que un puntaje menor de 5 nos habla más que todo del deseo. Este era el número menor que siempre nos hablaba como del deseo. Y acá también nos muestra que definitivamente los valores menores con una desviación estándar eran las mujeres mayores de 40 años. También es importante entender que la calidad de vida entonces se ve muy relacionada y se ve afectada por las disfunciones sexuales, ¿cierto? Entonces, al entender que pues cuando tienen un deseo sexual y un trastorno de la disfunción sexual que es angustioso,
pues van a tener una disminución en la calidad de vida. Normalmente las mujeres con disfunciones del deseo, de la excitación o del dolor van a tener una menor, no solo pues calidad de vida, sino que van a tener una menor satisfacción física y emocional, no solo con ellas mismas, sino también con sus parejas, y también pues han visto que una menor felicidad como en general, ¿cierto? Y también han visto que, pues, y hay que entender que pues, la disfunción sexual femenina y la calidad de vida son todas multidimensionales, ¿cierto? Entonces, toda la relación que tienen entre sí son como bidireccionales a lo largo, pues, tanto de la vida como reproductiva y la vida en las diferentes esferas pues, que tiene una persona. Ya entrando un poquito más en lo que es la fisiología de la respuesta sexual, pues, se cree que esto es la parte normal y entonces se cree que lo que depende de la respuesta sexual es un equilibrio entre las señales excitatorias y las señales inhibitorias que hay en el cerebro, ¿cierto? Entonces tenemos que los neurotransmisores que son excitatorios, que son la dopamina, que normalmente sería como vital para la señalización, como toda la parte de la recompensa, y la norepinefrina, que actúa también centralmente como en promover la excitación sexual y también periféricamente para regular todos los componentes como autónomos de la excitación sexual. Son funciones, pues son muy importantes para la parte de la excitación. Ya por otro lado, también se ha visto que los receptores de melacortina son fundamentales porque son agonistas de los receptores y que parecen también estimular toda la parte del deseo sexual y de la excitación. Igualmente también tenemos las hormonas, pues las hormonas sexuales, que tenemos la testosterona y el estradiol, y por otro lado también tenemos pues el óxido nítrico, que es un vasodilatador potente, que también nos ayuda con toda la parte como de la vasocongestión en el proceso de la excitación. Ya por el lado de los neurotransmisores inhibitorios, ¿cierto? Tenemos la serotonina, los endocannabinoides y los opioides, que todo esto lo que nos van a hacer es que nos van a hacer un efecto inhibitorio sobre todo el comportamiento sexual, ¿cierto? Entonces, de verdad, ellos como que todavía no saben el papel exacto como en cada parte de la fase del ciclo sexual, pero en verdad lo que ellos saben es que debe haber un equilibrio entre ambas respuestas, tanto excitatorias como inhibitorias. ¿Qué pasa? Es que cuando hay un trastorno del deseo sexual hipoactivo, ese equilibrio no va a existir. Entonces lo que puede haber es que puede que haya una respuesta excitatoria hipoactiva o simplemente haya una respuesta inhibitoria simplemente hiperactiva. Entonces alguna de las dos lados nos está ganando. Por ejemplo, acá les traigo un estudio en el que valoraron como el cerebro de una mujer bajo un PET cuando les mostraban un video erótico a las mujeres. Compararon las mujeres pues normales y las mujeres con trastornos del deseo sexual y observaron que en el hemisferio izquierdo, que vemos acá, ¿cierto? Estas son las pacientes que no tienen disfunción sexual, no tienen trastorno del deseo sexual hipoactivo, y este es las mujeres que tienen trastorno del deseo sexual hipoactivo. Entonces, este es el cerebro izquierdo y todo es el cerebro derecho, ¿cierto? Entonces, lo que ellos vieron es que la disminución de la activación, ¿cierto? Cuando ellos dicen activación es que aumenta el flujo sanguíneo, todo lo que vamos a ver como pues lo vamos a ver más que todo, la disminución de la deactivación la vamos a ver en rojo, ¿cierto? Vamos a ver que va a estar como disminuido en las pacientes que tengan trastorno del deseo sexual, y nuevamente la activación va a estar disminuida en las personas que tenían trastorno del deseo sexual. O sea, todas esas respuestas están disminuidas en ambos casos en el trastorno de deseo sexual hipoactivo, ¿cierto? Además, también que es importante, cuando vieron a las mujeres con trastorno del deseo sexual hipoactivo, observaron que se intensificaba más la parte de, pues, preóptica como prefrontal, y esto como que lo interpretaron que lo que eso significaba era que al ver las películas, pues, eróticas, como que tenían como una incapacidad para desactivar el procesamiento,
como de orden superior, y lo que significaba era que tenían como una perpetuación de las vías inhibitorias. Entonces ellos lo asociaban como que a una idea negativa de toda la parte sexual de las mujeres, ¿cierto? Acá lo que podemos ver es como toda la parte preóptica pues se vería como asociada, que fue lo que observaron en el estudio, y cómo podríamos observar como los manejos, las opciones de manejo podrían irse a afectar todas las vías de la respuesta neurológica. Pues, ¿cuáles son las respuestas? Pues, como los tratamientos o la hipótesis de manejo que ellos planteaban, que era como la psicoterapia o las experiencias, pero ellos que nos iban a inducir a cambios trópicos como en todo el sistema nervioso central, pero al final se iban a demorar un poquito más, u otros medicamentos que al final ya nos vamos a parar un poquito más como en la parte del tratamiento. Con respecto a la parte etiológica, pues ya les dije que era una enfermedad que era multifactorial, entonces pues como entre tantas etiologías, pues tenemos que son las causas, pues pueden ser las parejas y las situaciones de la vida, tanto presente como pasadas, que me hayan afectado. El dolor sexual es fundamental, siempre debemos preguntar por la presencia del dolor sexual, porque pues esa es una disfunción sexual que me puede desencadenar otra disfunción sexual, que sería esta. Cualquier otra disfunción sexual, no solo en la paciente, sino en la otra pareja de la paciente. La cultura, la raza, el origen étnico, la educación, la religión, todo eso me va a afectar enormemente en el deseo sexual. El estado de la paciente, la menopausia, la salud, las enfermedades, incluso las enfermedades psiquiátricas, y el modelo psicofisiológico. Lo que es el modelo psicofisiológico es como que el modelo sexual va a tener como un control dual, que tenemos el interés, que es como la motivación, y ya la respuesta sexual, ¿cierto? Entonces, la respuesta sexual es como el resultado de todas las interacciones entre las fuerzas que tengo, que ya les expliqué en la fisiología, excitatorias y inhibitorias, ¿cierto? Estas se pueden dar en ambos casos por formas independientes. Y lo que va a tener del bajo deseo es que del resultado de los procesos como excitatorios insuficientes, o simplemente la inhibición, que va a ser aumentada, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que por el lado de que una inhibición aumentada también puede ser una respuesta pues como una respuesta adaptativa saludable frente a algún antecedente que haya tenido la paciente. Por ejemplo, una relación angustiosa, pues una circunstancia de la vida que haya tenido la paciente. Entonces, simplemente esto le sirve para evitar otras situaciones pues en las que ya se siente amenazada, ¿cierto? Y en este modelo vamos a hablar como los tres factores que me podrían las vías excitatorias, que serían pues como la relación y la situación de vida, todas las conductas sexuales personales, pues, y la historia de la paciente, todo el ambiente que rodea a la paciente y los factores físicos, médicos o los medicamentos que utiliza la paciente. Entonces, sabiendo ya todo lo anterior, ya para llegar al diagnóstico de esta patología, pues debemos como recolectar como una serie de información, pues y llenarnos de razones para poder confirmar el diagnóstico de la paciente. Entonces, siempre vamos a iniciar por los factores de riesgo que tiene la paciente, ¿cierto? Entonces, en caso de identificarlos, pues ya los factores de riesgo, nos vamos a ir a realizar una historia sexual completa. Podemos realizar algunas escalas, pero lo que les había dicho, las escalas definitivamente están más que todo como para investigaciones. Entonces, si somos capaces de hacer una historia sexual completa, con eso tenemos. Ya después de hacer la historia sexual completa, nos vamos a hacer una anamnesis completa, evaluar todas las comorbilidades, todas las enfermedades físicas, mentales, eventos estresores en la paciente, todos los medicamentos que la paciente utiliza, antecedentes ginecobstétricos, familiares, quirúrgicos, ginecobstétricos son fundamentales. Ya una vez tengamos esto, vamos a ver cuál es el nivel de angustia que todo esto le está generando a la paciente, para ver qué tan grave pues, es este trastorno en la paciente. Nos vamos a hacer un examen físico, porque también debemos descartarlo, como les había dicho, el dolor o alguna disfunción anatómica que tenga la paciente que nos pueda desencadenar un trastorno de la disfunción sexual. Y los laboratorios, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque no siempre los tenemos que hacer y no siempre van a ser como el pilar como del diagnóstico en estas pacientes. Con respecto a los factores de riesgo, entonces lo vamos a dividir como en enfermedades, medicamentos, anatómicos o fisiológicos o biopsicosociales, ¿cierto? Con respecto a enfermedades, tenemos
de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Que tenemos hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, tenemos tumores en la hipófisis o hiperprolactinemia, tenemos la enfermedad, pues como incontinencia urinaria, una lesión medular nos puede generar un trastorno en la disfunción sexual, todas las enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, lesiones del sistema nervioso central, Parkinson, demencia, un cáncer, pues, y el tratamiento asociado al cáncer, y fundamental, la depresión y la ansiedad. Ya con respecto a los medicamentos, entonces es fundamental, por ejemplo, los antilipídicos, que son un medicamento que utilizamos todos los días en nuestra vida diaria, los beta bloqueadores, la espironolactona, la clonidina, estos también son factores de riesgos para el bajo deseo sexual. Los medicamentos hormonales, por ejemplo, pues que en nuestro medio ya son fundamentales, por ejemplo, el danazol, los análogos del GnRH, los antiandrogénicos también nos pueden generar esto, los anticonceptivos, que ahorita les hago un poquito de énfasis en esto, narcóticos, los tópicos son fundamentales y como les dije, las enfermedades, la depresión y la ansiedad son un factor de riesgo muy grande, los antidepresivos también son un factor de riesgo muy grande, entonces también, por ejemplo, los tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, porque acuérdense que estos mismos eran inhibidores del sistema, pues de toda la respuesta sexual. Los inhibidores de la aromatasa, la fenitoína, y ya por parte de la anatomía, por ejemplo, pues la paciente de la menopausia, sea física, sea fisiológica o quirúrgica, son fundamentales. Se ha visto incluso que las pacientes con menopausia quirúrgica tienden a tener un poco más de trastorno del deseo sexual, porque ellas tienen más angustia asociada. Las pacientes en embarazo y posparto, las pacientes que tienen alteraciones en la anatomía, por ejemplo, que tengan adhesiones, fimosis o atrofia del clítoris, o las alteraciones, o las pacientes que tengan alteraciones del nervio pudendo. Y también los trastornos biopsicosociales, por ejemplo, las pacientes que tengan relaciones estables a largo plazo. Pues uno no pensaría, pero también como por la monotonía, eso es un factor de riesgo. Que la otra pareja tenga una disfunción sexual puede afectar a la paciente porque como que, pues eso independientemente termina afectando la relación. Que tengan una mala relación en pareja, que tenga trauma o malas experiencias sexuales, una historia de abuso va a ser un factor de riesgo, consumo de sustancias, también todos los valores y todos los tabús culturales, la historia y pues como la parte religiosa y la familiar de la paciente. También el cansancio extremo, el estrés y como todas las distracciones también son un factor de riesgo. Entonces yo creo que son demasiados factores de riesgo que fácilmente nos podrían desencadenar un trastorno del deseo sexual. Y con respecto a los anticonceptivos, quise poner esta diapositiva porque me decían mucho, como Valen habla de los anticonceptivos, todo el mundo dice que los anticonceptivos normalmente generan disminución del deseo sexual. Pues, ¿por qué? ¿Qué dicen las pacientes? Que disminuyen la libido, que disminuyen el deseo sexual, que causan en general cualquier tipo de disfunción sexual. Normalmente a las pacientes les da miedo que cambie su percepción con respecto a la imagen corporal o los dejan de usar simplemente por miedo a los efectos adversos. Pero ¿qué dice la evidencia? Que definitivamente no hay como suficiente como para decir que los anticonceptivos orales pues se pueden definir como un factor de riesgo para presentarte una disfunción sexual. Pues, ¿por qué? Porque todos los estudios que han mostrado, y en verdad no los puse porque eran muchos que siempre decían que no hay evidencia para decir que el anticonceptivo oral es un factor de riesgo para el trastorno del deseo sexual hipoactivo. ¿Qué podemos decir con claridad? Pues que como todos los medicamentos, los anticonceptivos orales, pues que son hormonales, van a tener efectos positivos y negativos que son no hormonales para la paciente. ¿Y qué tenemos que hacer en estos casos? Siempre individualizarlo. O sea, según la paciente vamos a tener que llegar al punto de que evaluar independientemente los anticonceptivos, y en este caso van a comportarse como un factor de riesgo, definitivamente no van a ser un factor de riesgo en la paciente. Ahora, ¿cómo y cuándo vamos a evaluar el deseo sexual, cierto? Entonces, pues, nuestra consulta siempre va a ser el lugar indicado y nosotros los ginecólogos siempre vamos a ser los también adecuados para iniciar como la conversación. Pero ¿cómo? Siempre tenemos que hacer las preguntas de forma adecuada. Pues, siempre, así como les acabé de mencionar, como identificando todos los factores de riesgo y problemas físicos
asociados, ¿cierto? También identificar como un examen pélvico completo para también, pues, como descubrir algunos factores orgánicos ocultos, la historia de infecciones de transmisión sexual, pues, que también puede generar algún miedo, y entonces eso me puede generar alguna consecuencia psicológica en la paciente. Y también es fundamental que nosotros como médicos y ginecólogos empecemos a reconocer las barreras que tenemos con respecto a este tema. Y que les dije al principio que las barreras no solo era por parte de los pacientes, sino que las barreras también están por parte de nosotros como personal de salud, ¿cierto? Pues por ambos lados puede haber pena, ¿cierto? Pena simplemente del hecho de preguntar. Por parte del médico también puede haber falta de confianza, pues como en el manejo sobre el tema del trastorno del deseo sexual hipoactivo. Hay veces el médico piensa que no tiene suficiente tiempo en la consulta para abordar este tema pues, y preguntar como adecuadamente a la paciente sobre su vida sexual. También hay veces hay médicos que piensan que no hay un tratamiento como efectivo para esta patología. También algunos médicos que les preguntaron, principalmente en Estados Unidos, decían que ellos sentían que durante la residencia y durante el entrenamiento médico no tenían como las herramientas necesarias como para realizar una historia sexual como adecuada. Y ya con respecto al paciente, las barreras que yo siento que hay es que tienen como actitudes socioculturales sobre el sexo que les va como a preguntar sobre eso. Normalmente tienen como reluctancia para hablar como de problemas sexuales con el médico. Van a también como que van a creer que el médico no quiere que le hablen de eso, o van a tener, pues, o que el médico va a sentir pena. También creencia de que el médico no va a tratar el tema con seriedad o que no le va a importar, o simplemente que ellos no pueden recibir ayuda, ¿cierto? Entonces, todas estas barreras, pues como que las tenemos que tener presente y tratar de evitarlas en nuestra consulta. Porque, por ejemplo, en una encuesta que hicieron a nivel internacional, tanto a hombres como a mujeres, le preguntaron a 27.500 y de estos, el 50% por lo menos refirió tener un problema sexual. De eso, solo el 19% ha buscado ayuda médica. Pero lo más impresionante es que de los 27.500, solo el 9% el médico les había preguntado si habían tenido, pues pues les habían preguntado por su salud sexual. Entonces, pues esto es como una reflexión para que en verdad preguntemos por la salud sexual de los pacientes en la consulta. Ahora, pues como que ya sabemos que vamos a preguntar sobre la sexualidad en la consulta, entonces, ¿cómo hacer las preguntas correctas, cierto? Entonces, primero es saber que nuestra consulta debe ser un ambiente como libre de prejuicios. Por ejemplo, una forma de hacerlo es como evitar asumir pues como una orientación sexual de la paciente. Por ejemplo, si la paciente tiene hijos o la paciente está casada, pues evitar pues como asumir si la paciente es heterosexual. Entonces, ese es un primer como paso. Y ya lo que podemos hacer para hacer las preguntas correctas es, empecemos con un hecho. Por ejemplo, no sé, muchas mujeres con características como la paciente, digamos que la paciente tiene hipertrigliceridemia. Muchas mujeres como las pacientes como tú que tienen colesterol alto, se preocupan por la salud sexual. Ya de ahí la seguimos de una pregunta abierta. La pregunta abierta sería, ¿y tú cómo te sientes al respecto? ¿Cierto? Con todo eso ya le estamos mostrando como a la paciente que estamos como disponibles y estamos como abiertas para hablar del tema. Y ya de ahí como que ya seguimos con una serie de preguntas que son como más sencillas, que sería como, ¿eres sexualmente activo? Si me dices sí o no, le podemos preguntar como por qué, o qué tienes, pues, o qué te preocupa al respecto, cuáles son tus creencias, o qué preocupaciones sexuales tienes, cómo se siente acerca del deseo sexual, de la excitación y el orgasmo. Todo esto nos puede como ayudar para empezar a hablar este como ambiente, ¿cierto? Y es muy importante que la comunicación sea centrada en el paciente. ¿Esto qué significa? Entonces, después de las preguntas cerradas que son de sí o no, le voy a hacer unas preguntas dirigidas. Lo que me ayuda con las preguntas dirigidas es que, aunque yo inicie la conversación, estoy dirigiendo al paciente, pero le dé la sensación de que él está en la libertad de seguir hablando según lo que él quiera hablar sobre este tema, ¿cierto? Y lo que hace esta comunicación centrada en el paciente es que se distingue en que como que intento incluir como la consideración y el concepto, el contexto psicosocial como de todo el paciente y la respuesta emocional de él, ¿cierto? Por ejemplo, ¿tiene poco deseo sexual? Y el paciente me dice sí. Entonces yo ya lo que puedo hacer sería como, cuéntame más sobre la disminución del deseo sexual y cómo está afectando tu vida. Entonces ahí ya es una pregunta abierta para que él empiece a hablar.
Y ya, pues, por ejemplo, es evaluar también los factores exacerbantes u otras causas, ¿cierto? Ya hablamos de los factores de riesgo. Estos también son factores de riesgo, pero es importante, por ejemplo, en estos casos, tenemos, por ejemplo, la depresión, otros problemas sexuales o los problemas sexuales en la pareja. Por ejemplo, hablamos, la depresión puede ser causante o exacerbante, que es importante. Por ejemplo, la depresión me va a dar anedonia, disminución de la libido. Pero, por ejemplo, si yo tengo trastorno del deseo sexual, pues ambos me pueden crear estos síntomas por los diferentes lados. Entonces tengo que identificar definitivamente por qué lado vienen los síntomas. La paciente, les quiero hacer mucho énfasis en el dolor, con otros problemas sexuales, siempre, siempre que vaya a empezar a tratar una disfunción del deseo sexual, descartar que no sea por un dolor, ¿cierto? Y en los problemas sexuales de la pareja, pues o que no estén satisfechas con la relación, debemos primero iniciar el manejo por ese lado para poder enfocarnos también en el manejo del trastorno del deseo sexual. Ahorita que les hablé de las escalas, les voy a mostrar 3 escalas, pues normalmente son como fines investigativos. Esta sería como la que más se podría aplicar como la consulta clínica, que lo que consta son de 4 preguntas iniciales sencillas que son de sí o no. Y ya la quinta pregunta lo que nos ayuda es como a ayudarnos a tener como un enfoque diferencial, que es como a descartar, pues sí, a un diagnóstico diferencial. Entonces, esta sería como la que nos ayudaría como en la consulta clínica, porque es como la más sencilla de hacer y la más cortita. Ya las otras escalas, que ya sí definitivamente son más como para fines investigativos, esta, por ejemplo, consta de 19 preguntas y es en general para todas las disfunciones sexuales, y esas son de 13 preguntas que en verdad lo que evalúa es la angustia asociada a las disfunciones sexuales. Ya luego de hacer la historia clínica o las escalas, ya me voy a la parte de los laboratorios, ¿cierto? Pues normalmente yo de rutina no voy a hacerle laboratorios a la paciente, ¿cierto? ¿Cuándo voy a hacerle los laboratorios a la paciente? Principalmente cuando tengo que descartar la organicidad a la paciente, porque acuérdense que es un factor de riesgo y son pues comorbilidades, y le tengo que tener en cuenta también las comorbilidades asociadas, ¿cierto? ¿Cuáles voy a evaluar? Pues el estradiol, la progesterona, LH, FSH, prolactina, la TSH es fundamental. También se ha visto que han tenido, pues las pacientes con déficit de vitamina B también pueden tener deseo sexual hipoactivo. Y la testosterona, pues la puedo medir, pero a veces puede generar más confusión porque en verdad la testosterona, pues en los laboratorios está más analizada, es para medir los valores de los hombres. También, pues la que se debería medir es la testosterona total. Los estudios todavía no están como claros a quién le debo medir testosterona, no. Algunos dicen que debería empezar a medir testosterona a la paciente que le va a empezar manejo, pero de verdad medir testosterona al final puede ser como un arma de doble filo porque puede que nos confundamos más. Ya con respecto al examen físico, los que le dije al principio de descartar que no tenga adhesiones, fimosis o atrofia del clítoris, también evaluar toda la parte del meatro uretral, la vulvodinia, que no tenga un trastorno de hipertonía del piso pélvico, alteraciones en los labios, que no tenga distrofia o dermatosis vulvares o un trastorno del nervio pudendo. Todo esto lo va, pues, según las patologías que encuentre, debería hacer, pues, seguir unos pasos específicos y hacer el tratamiento adecuado en cada caso, ¿cierto? Y como les dije, como es una etiología multicausal, pues debo hacer un enfoque multimodal, ¿cierto? ¿Cómo es el enfoque? Lo primero es educación, esa va a ser mi primera herramienta. Después puedo hacer terapia sexual de pareja, con psicoeducación, ejercicios de pareja, ejercicios sensoriales, también la terapia cognitivo-conductual. La psicoeducación es fundamental, entrenamiento de la atención, mindfulness, autoayuda, y ya la última, como piedrita que nos ayudaría, sería la farmacológica, que ya les voy a mostrar. ¿Cómo voy a pues, como empezar con la educación? Entonces, primero, pues lo que podría hacer es como enseñarles sobre el funcionamiento sexual normal. Entonces, cómo es el deseo sexual espontáneo, el receptivo, pues cuál es el papel de la motivación en el deseo, cuál es la importancia de una estimulación adecuada, el impacto de pues como de las experiencias sexuales como placenteras en el deseo, la influencia de la edad, pues como de todo el proceso en el que está la paciente. Ya de ahí me voy como a todos los factores que se me están derivando de toda la historia sexual, pues y de toda la historia médica de la paciente que me puede estar afectando.
y ya pues ver qué tan motivada está la paciente para seguir como el proceso, pues tanto de educación, de terapia, para poder seguir con la terapia. En la parte pues, de la sexología hay una estrategia que se llama pues, el modelo PLISIT, que, pues, que en verdad ha mostrado como pues, buenos resultados, y lo que significa es que tiene varios componentes que son 4. Entonces, la P significa permiso, y es pedirle al permiso al paciente para hablar sobre toda su salud sexual. Entonces, simplemente lo que les decía al principio, promover a la paciente que pregunte y mostrarle como que es el ambiente seguro. Ya la LI es como información limitada, entonces es como proporcionarle la educación sexual a la paciente como básica y precisa, entonces la anatomía, cómo funciona, cómo es el ciclo de respuesta femenina y todo eso. Ya después ahí lo que sigo ya es como sugerencias específicas, entonces proponerle como sugerencias simples para mejorar su vida sexual. Entonces el uso de lubricantes, recomendaciones de libros, uso de vibradores, y ya el último paso sería la terapia intensiva, entonces sería como validar las preocupaciones de la paciente y ya si es necesario derivarla a un especialista, que ahí sería, por ejemplo, mandar la sexología, si necesita terapia de piso pélvico, mandar la terapia de piso pélvico, mandar la psicoterapia. Entonces, esta estrategia es fundamental y nos ayuda demasiado como, pues, hasta edificar los modelos de la terapia. Finalmente, si tengo factores modificables, los voy a intentar modificables, pues intentar modificarlos, el dolor, usar lubricantes, humectantes, pues y siempre que identificarlo y tratarlo antes de definitivamente descartar que el trastorno del deseo sexual no sea por dolor. Si tengo síntomas vasomotores de la menopausia, evaluar si le puedo empezar terapia de reemplazo hormonal. Si tengo síntomas cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares, pues cambios en el estilo de vida, en el peso. Si tengo un cáncer, pues, o el tratamiento asociado al cáncer, pues promueve mucho y ayuda mucho como que los pacientes empiecen a hablar sobre el tema y que hablen del tema con la pareja. En los problemas del sueño es intentar como promover una salud del sueño y un hábito del sueño saludable. Pues y en la depresión intentar que los antidepresivos que voy a mandar no sean los que más me generan tampoco los trastornos del deseo sexual, y que tengan, pues, promover también estilos de vida saludable. Y ya con respecto a la terapia farmacológica, pues lo que les digo, definitivamente no es la primera línea de manejo. Solo hay un medicamento aprobado por la FDA y recientemente aprobaron otro, entonces solo hay 2. Hay poca disponibilidad de Colombia y ninguno de estos 2 aprobados por la FDA están acá en Colombia. Tienen poca evidencia, en verdad el riesgo-beneficio para empezarlos, pues como de verdad no vale, todavía como que uno no sabe si mandarlos o no, y porque definitivamente tienen muchos efectos adversos. Uno de esos medicamentos es la flibanserina, que cuando lo sacaron decía, ay, es como el Viagra femenino, pero pues ¿por qué? Porque decían que iba a ser como lo que iba a ayudar con toda la parte del deseo sexual de la mujer. Este salió al mercado en el 2015, pues que fue aprobado por la FDA, y lo que hace es que es un agonista postsináptico del receptor de la serotonina, que es hidroxitriptamina 1A, y el agonista de la 2A, ¿cierto? Entonces lo que me va a hacer es que me va a disminuir los niveles de serotonina, que es la inhibitoria, y me va a aumentar los niveles de la dopamina y norepinefrina, que son las excitatorias. Entonces a nivel cerebral me va en general a aumentar lo excitatorio y me va a disminuir lo inhibitorio, ¿cierto? ¿Cómo lo daría? 100 miligramos en la noche, pero definitivamente tiene muchos efectos adversos. Y en Colombia no está, entonces no. Con respecto a la testosterona, pues en el 2019 se publicó un consenso global sobre la testosterona y que nos decían que definitivamente está más avalado, más que todo en las mujeres posmenopáusicas. Faltan estudios en la población premenopáusica. Normalmente los niveles para medir la testosterona aún no, pues los laboratorios se enfocan más que todo en medirla en las mujeres, en los hombres. Normalmente la única evidencia basada para el uso de testosterona es en trastorno del deseo sexual hipoactivo en menopausia, y simplemente ellos destacaron la necesidad de hablar, de buscar medicamentos que tengan la concentración y la dosis adecuada para mujeres, porque todos eran simplemente como para hombres. También lo que
vi y pues lo estudié, fue una revisión sistemática y un metaanálisis, pues siguiendo las guías Prisma, pues esta fue realizada en el 2019 y incluyó 36 ensayos clínicos controlados, aleatorizados, y esto lo que hicieron fue que compararon la testosterona versus un placebo o, por ejemplo, o un estrógeno o un estrógeno, ¿cierto? Con o sin progesterona en mujeres posmenopáusicas, ¿cierto? En total estudiaron 8.480 pacientes. Lo que evaluaron fue como el efecto de la testosterona sobre la función sexual y las variables cardiometabólicas, las medidas cognitivas y la salud musculoesquelética, ¿cierto? Se encontró que normalmente en las mujeres posmenopáusicas, en comparación con el, pues como con el placebo o con el comparador, la testosterona aumentó el deseo con una P estadísticamente significativa menor de 0.0001% y la excitación, el orgasmo y el placer. Además, también vio que la testosterona se asoció con una reducción de la angustia asociada, pues como a la disfunción de, pues a cualquier disfunción sexual asociada, ¿cierto? Pero todos los estudios, pues todos estos estudios fueron realizados en mujeres posmenopáusicas. Aquí, pues en este cuadrito de Flores Plot podemos ver, pues como que específicamente sobre pues, es sobre el deseo sexual y el único estudio como que favorece como el comparador sería principalmente uno que fue con una muestra muy pequeña de 13 pacientes y y este que también pues está como ahí sobre el 1, que definitivamente como que sí, pero no. Y lo que nos muestra es como que definitivamente los otros 14 estudios están sobre una media que van a favor de la mediana, a favor de la media, y concluyeron que la testosterona aumenta el deseo sexual de una forma estadísticamente significativa, pero en las pacientes posmenopáusicas, que también se vio, pues, como encontraron en este metaanálisis, pues, que en verdad en las pacientes premenopáusicas no hay estudios, entonces la testosterona no se podría como recomendar en pacientes premenopáusicas. Entonces, acá concluyeron, se puede utilizar, es eficaz en pacientes posmenopáusicas de forma que sea tópica, porque también se encontró que puede aumentar en los niveles de LDL y puede aumentar pues acné y hirsutismo, aunque no encontraron como otros efectos graves secundarios. Ya con respecto como otros medicamentos, tenemos el bremelanotide, que es un agonista del receptor de melanocortina. Ese es otro que fue el segundo que fue aprobado por la FDA en el 2019, tampoco lo tenemos acá en Colombia. Y el otro que utilizan como off-label es el bupropion, que también lo pueden utilizar como en pacientes que tengan como trastorno depresivo mayor concomitante, o nos podemos ayudar como de coadyuvantes, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal en las pacientes que tengan un síndrome genitourinario de la menopausa, pues como con estrógenos, también estrógenos tópicos en la atropia pues vulvovaginal, humectantes y lubricantes vaginales también nos podrían pues como ayudar un poquito, pero no son la terapia indicada. Ya en ese momento que se encuentra como en estudios, pues la buspirona, que es un antipsicótico, también están haciendo estudios como la testosterona combinación con el sildenafilo, con el tadalafilo, la testosterona combinación con buspirona, bupropión y trazona, están haciendo múltiples estudios, pero todavía no hay como evidencia de eso. Este es un cuadrito como que en conclusión como el manejo es simplemente preguntar, pedir permiso. Si es sexualmente activa, eso tiene una preocupación. Si tiene alguna preocupación, pues hacerle la escala o preguntarle si, pues como sobre la historia sexual. Si es generalizado o adquirido, entonces evaluarle si tiene factores de riesgos modificables. Pues si no son modificables, irme por el lado de la educación. Si tiene pues, factores de riesgos modificables, los modifico y ya definir si mi paciente es premenopáusica, pues menopáusica. Si es premenopáusica, pues le daría medicamentos que me ayuden con la parte del sistema nervioso central y terapia sexual. Y también podría agregar hormonoterapia. Ese es como el general, como medio el resumen del manejo. Ya para finalizar, como que lo que quiero que se lleven como para la casa, como puntos claves, llevarse a su consulta, es que los ginecólogos son la puerta de entrada y como que de verdad debemos empezar con esta conversación. El trastorno del deseo sexual hipoactivo es una de las disfunciones sexuales más frecuentes y definitivamente sí existe, que no hay un concepto de normalidad como para definir el deseo sexual de una persona. También se debe evaluar desde un enfoque pues como integral, pues en todos los respectos y en todas las esferas de la vida, porque en todos, pues por todos lados pueden haber factores de riesgo.
sabe entender que el deseo sexual es una respuesta que empieza en el cerebro, la primera línea de manejo nunca va a ser farmacológica, esa sería siempre como la última manejo. Multifactorial, por lo que hacer un multimodal, siempre, ojalá desde ahora empecemos a preguntar por las fantasías sexuales en el consultorio. Pues lo primero es descartar organicidad, porque pues eso también es importante. Siempre y siempre preguntar y descartar la presencia del dolor, que ese no sea el origen ni pues, de la disfunción sexual que estamos evaluando, y que nuestro consultorio sea libre de prejuicios. Y eso es lo que tenía hoy. Muchas gracias. Gracias, doctora Valentina, por tu presentación y la manera como desarrollaste pues el tema. No fácil de enfocar y desarrollar, pero bueno, se hizo una muy buena aproximación a este tópico específico. Doctora Caro, bienvenida nuevamente, te damos la palabra. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, felicitaciones a Valentina. La verdad, el trabajo pues lo hizo ella. Para mí fue un placer poderte acompañar en este espacio. Y creo que los mensajes que daste al final son los más importantes. Que agregaría yo ahí que lo mencionaste. Y es mínimo debemos hacer una exploración mínima de la sexualidad donde preguntamos 3 aspectos. Si la paciente, por ejemplo, se masturba o se ha autoestimulado, si esa paciente se conoce. Todavía es increíble que la mayoría de los pacientes y de las mujeres no conocen su vulva. La llaman vagina, la llaman cosita, no la llaman por su nombre, porque desde la educación sexual infantil nos enseñaron que eso no se nombra, ¿cierto? Entonces, primero enseñarles, mira, no se llama vagina, la vagina queda por dentro, de ahí, digamos que la vagina va a terminar en el útero, no se va a ir a los intestinos, que muchas mujeres piensan que un tampón se va a ir al estómago, aunque nos parezca increíble, ¿cierto? Entonces, punto número 1, preguntar por masturbación. Punto número 2, preguntar por fantasías sexuales, que muchas veces no lo hacemos. Claro, la paciente que usted tenga adelante, mire el contexto cultural. Entonces usted va a saber preguntar. Algunas se sienten muy invadidas y les preguntas, ¿vos te masturbas? Se le puede preguntar por autotoques, si se ha explorado, si tiene caricias íntimas con ella misma. Y eso no es que lo tengamos que no llamar por su nombre, pero nos va a ayudar a ser más cercanos. Y tercero, preguntar por relaciones de pareja. No solamente si está en una relación de pareja, sino cómo han sido sus relaciones de pareja anteriores, porque eso nos ayuda a prender, digamos, banderas rojas si esa paciente tiene relaciones de pareja que sean violentas, que sean abusivas, donde eso también puede ser una causa del bajo deseo sexual. Una paciente, una mujer que no se sienta segura, que esté violentada, que esté siendo abusada, que esté siendo maltratada, muy seguramente no va a tener deseo sexual. Y ahí en el caso de ustedes como ginecólogos, lo más importante sería identificarlos porque van a ser como los primeros muchas veces que van a tener contacto con ella para que la puedan remitir. Entonces esa es la exploración mínima que tenemos que hacer de la sexualidad y que aunque la paciente no venga por un bajo deseo, siempre incluir preguntas de sexualidad en nuestra consulta. A mí, yo me acuerdo mucho cuando estaba en este espacio como estudiante, que todos los profesores y maestros me decían, lo que usted no conoce, no lo pregunta, no lo diagnostica o no lo identifica. Entonces esa es la gran invitación. También a que no comparemos el deseo sexual de nosotras las mujeres con el deseo sexual de los hombres, que eso es lo que más frecuentemente pasa. Entonces hay que preguntarle a la mujer como desde dónde está sintiendo este bajo deseo sexual, hace cuánto tiempo, hace cuántos años, y poder hacer ese abordaje. Sí les digo que no es fácil desde la parte de la sexología, creo que este es nuestro caballito de batalla y desde la parte ginecológica también, y por supuesto siempre hay que individualizar cada caso. Felicito a la doctora Valentina y muchísimas gracias, doctora, por la invitación y por la confianza. Gracias, doctora Carolina, por el comentario. No sé si de pronto a alguien del grupo que está virtual o los que estamos aquí presentes quieren hacer algún comentario, alguna pregunta a la doctora Caro como experta en el tema. Hola, doctora Adri, yo, Andrea. Un minutico, doctora Dale. Andrea. Listo.
Doctora, puedes hablar. Yo. Doctora Andrea Mejía. Hola, buenos días a todas. Bueno, gracias por la exposición, gracias por este espacio. Hola, Caro, qué rico que estás por acá enseñándonos. Caro, una preguntita que a veces me vuelve loca en consulta, el uso de la testosterona. Las pacientes llegan con una idealización de la testosterona, inclusive porque en Estados Unidos, etcétera, pues el chip es claramente pues como muy importante, o los manejos de la testosterona. Pues mi explicación es, como está diciendo Vale, lo que vemos acá, no hay una dosis como para nosotras las mujeres avalada y segura. Últimamente se han reportado también muchos eventos trombóticos asociados. Dame 2 tips de testosterona en deseo sexual hipoactivo en la menopáusica, Caro. Bueno, lo primero, qué rico verte. Pues mira, sí es muy difícil, pero yo siempre les digo que no hay necesariamente un medicamento, hablando de la testosterona, entonces yo les digo, mira, no hay un medicamento para la autoestima, para los problemas de pareja, después de ver como todo el tema. Y les explico que aunque la testosterona puede aumentar el deseo sexual, no siempre va a pasar en todos los casos, y hay veces son peores los costos que los beneficios. Entonces yo les explico mucho la balanza de cuáles son los costos versus los beneficios, y que muchas veces no hay respuesta y muchas se frustran más. ¿Qué pasó con los pellets o los implantes de testosterona? Pues acá en Colombia no, digamos que no tienen registro en VIMA, no están aprobados por todos los efectos adversos que han pasado, y los estudios muestran que no, digamos que mujeres, como dijo Valentina, mujeres que no estén en la posmenopausia, digamos que no es el boom. ¿Qué les explico yo? Que la testosterona no es la única hormona del placer, y que si las otras hormonas inhibitorias están antes frenando la sexualidad, por más testosterona que yo dé, no me va a aumentar. Entonces, muchas veces cuando se les explica a la paciente que el deseo no solo lo da la testosterona, ellas entienden. El otro tip que yo utilizo, André, y me sirve mucho tanto en premenopáusicas como en menopáusicas, es explicarles que realmente hay 2 tipos de deseo. Está el deseo tipo 1, que sería el espontáneo, que es muy común en los hombres, que nos puede pasar a las mujeres, pero que ese sí es más por la testosterona. Pero que hay otro que es el responsivo, que si yo no lo cultivo, que si yo no cultivo pensamientos, fantasías, actitudes ante mi sexualidad, intimidad con mi pareja o todo esto, no va a arrancar. Entonces les digo, la testosterona te puede ayudar muchas veces al deseo tipo 1, otras veces no. En cambio, otras herramientas, que tú estés en tu salud mental, que duermas, que te alimentes bien, todos los estilos y hábitos saludables te van a ayudar a activar el tipo 1, el tipo 2, porque si yo no hago nada ni tengo estímulos, se va a quedar en neutro. Entonces, lo que yo hago en terapia y que ustedes pueden hacer también es decir, mira, date cuenta que te activa a ti el deseo, cuando te dan más ganas, para que empieces a cultivar eso y no depender solo de la testosterona. No quiere decir que la testosterona no se utilice. Cuando está indicada, tiene muy buena respuesta, pero lo difícil es llegar a que esté bien indicada. Listo, Caro, gracias. Gracias, Vale, también. Buenos días. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Buenos días. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, doctor. Buenos días, Jorge Alberto García de Bogotá. Respecto a la pregunta de la testosterona, estoy completamente de acuerdo con todo lo dicho, primero. Segundo, la selección del paciente es muy importante, y para eso el repaso y la docencia que nos dio la doctora Latorre sobre una adecuada historia clínica sexológica es clave. Sobre los reportes de complicaciones, la testosterona, como todo, tiene riesgos, y uno de los riesgos, por ejemplo, es obesidad, y eso no está siendo tenido en cuenta. Con el tema del chip, los chips se están poniendo en todas partes, y los está poniendo gente sin entrenamiento, sin conocimiento. Entonces hay una pésima selección del paciente que está influyendo. Lo otro que decía la doctora Latorre es muy cierto, no existen, digamos, titulaciones de niveles normales
de testosterona en la mujer. Hay unos rangos que son rangos promedios para la población y son estudios, como decía ella, hechos en hombres. Entonces, en la testosterona y en sexualidad muchas cosas son más orientadas a sintomatología y no a los niveles de testosterona como tal. Entonces, una adecuada historia clínica asociada a la sintomatología y descartadas todas las posibles causas, que son ese montón que nos explicaron, podría considerarse, especialmente en la paciente menopáusica, como también lo dijeron, pero no como primera línea de tratamiento, porque como primera línea de tratamiento en la mujer menopáusica claramente estaría la terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo. Entonces, la testosterona no es el primer paso nunca, y digamos que podría ser una ayuda en casos específicos y mirando muy bien las indicaciones y contraindicaciones y la población de alto riesgo para trombosis, por ejemplo, como por ejemplo la obesidad. Eso respecto al comentario de testosterona. La otra pregunta es un tema que es muy controvertido. La doctora ahorita habló de autoimagen y autoestima y va dirigido a todo el tema de cirugía plástica y cirugía estética, incluida la cirugía estética ginecológica. Y es, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a la influencia de la autoimagen en la sexualidad? Listo. Doctor, pues primero que nada con su primer comentario estoy completamente de acuerdo y por eso también me gustan tantos estos espacios académicos, porque a muchos de nosotros, creo que los que ustedes están acá, muchos de los que están, digamos, en Teams, no nos dieron, a mí me dieron 2 horas de sexualidad en el pregrado y me siento bendecida y afortunada, pero a muchos no les dieron, ¿cierto? Entonces, lo primero es para que esas personas que están poniendo o se están haciendo esos tratamientos, digamos que logremos hacer el contra, es nosotros educarnos, hacer estos espacios académicos, empezar a preguntar en nuestra consulta y empezar a hacer historias clínicas que incluyamos la parte de sexualidad, porque si no, nunca vamos a llegar a la salud sexual y completamente de acuerdo con la parte de testosterona. Me encanta la siguiente pregunta con respecto a la parte estética y funcional. Realmente también es un tema bastante controvertido y ahí también es, o digamos mi opinión al respecto, y que he estado como en varios congresos, leyendo bastante también al respecto, cuando está indicada la parte, cuando la cirugía estética es más por la parte funcional, que muchas veces está indicada en la paciente, puede ser muy beneficioso y puede ser un abordaje adecuado, llamémoslo así, o pertinente y puede aumentarle muchísimo la calidad de vida, porque aquí lo que más hablamos sería calidad de vida. Cuando también es un riesgo, cuando de pronto no estamos evaluando a esa paciente más allá de lo biológico. Si esa paciente está teniendo muchos temas o problemas en su autoestima, en su autoconcepto, se está operando estéticamente porque quiere que su vulva se vea bonita para su pareja y no para ella, ahí es cuando más riesgos hay de insatisfacción desde el procedimiento, ¿cierto? Y más efectos adversos. Entonces, cuando realmente está bien indicada, puede ser una parte del abordaje, no debería ser el único, porque esto muchas veces debería estar acompañado o de psicoterapia o de sexoterapia para que el éxito del procedimiento sea satisfactorio para la paciente. Yo quisiera agregar algo. García por sus comentarios y a la doctora Caro por la respuesta, el concepto. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, yo quisiera agregar algo de la parte estética, porque yo hago cirugía estética genital. Y es una cirugía estética, por bonita que quede, queda bien y funciona bien cuando está indicada. Cuando no está indicada, así que divina, puede generar inclusive efectos contraproducentes. Entonces, el tema de la selección del paciente, o de la paciente más bien, es muy importante. Yo voy a poner dos tipos de pacientes muy diferentes. La paciente que viene a la consulta y específicamente dice, a mí lo que no me gusta de mis genitales es esto y esto y esto y esto, y a mí eso me incomoda cuando mi pareja me ve y me bloquea. Esa es una paciente que tiene muy claro qué es lo que quiere y que igual uno tiene que profundizar y interrogar adecuadamente. Pero el otro extremo es la paciente que llega al consultorio y dice, doctor, yo nunca he visto otra que no sea la mía, solamente conozco la mía, entonces no sé cómo es una cuquita bonita y cómo es una cuquita fea. Necesito que usted me diga si yo necesito cirugía o no.
así, o si la tengo bonita o no. Y la respuesta para esa paciente sin necesidad de examinarla es: tú no necesitas cirugía. Porque la paciente que necesita algo tiene claro qué es lo que no le gusta. La paciente que no lo necesita, que no lo tiene claro, es una paciente que de pronto puedes interrogar un poquito más, pero no es una paciente a la que uno deba inducir. Inducir a una paciente a una cirugía estética, además de antiético, es contraproducente para la paciente y para uno como médico. Entonces, no sé, quería hacer ese comentario adicional. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo creo que se ilustró muy bien el tema. Muchas gracias a la doctora Cara por acompañarnos, a la doctora Valentina por tu presentación y a todo el grupo que estuvo virtual y por los comentarios también. Mil gracias. Feliz día.